Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Karen Sichel, abogada especialista en políticas públicas, docente e investigadora de la UDLA. Gracias, Karen, por acompañarnos. El país sigue esperando ciertas cosas de la Corte Constitucional que llegan normalmente los viernes en la noche. No se sabe por qué y además nos pone a correr a todos porque Pero ya han institucionalizado esa práctica, el ¿no? viernes de noche, sí. Se convierte en un actor político la Corte Constitucional al hacer estas cosas que mucha gente no las comprende. Sí, totalmente. La Corte Constitucional se convierte en un actor político y esto no es un actuar de la Corte ahora. Es decir, la Corte Constitucional está prevista, diseñada como un actor político y tiene funciones que si es que uno analiza comparativamente cómo funcionan otras cortes, nuestra Corte Constitucional no debería tener. Tiene funciones políticas, que son meramente políticas y además, debido a cómo se comportan los políticos de nuestro país, muchos de los conflictos terminan siempre discutiéndose y resolviéndose en la Corte Constitucional, lo que eminentemente hace que la Corte esté conformada por jueces que deciden sobre la política del país. Bueno, el viernes sale la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre la Liga Azul, los destituye y le ganan el tiempo a decisión a la Corte Constitucional, que tenía que tomar una decisión sobre ese tema, pero que todavía no la había tomado. Sí, la Corte Constitucional para mí nos queda debiendo muchas cosas. Siempre ha actuado de manera un poco tibia. Cuando se trata del Consejo de Participación Ciudadana. En el 2023, hace 2 años, 1 año y medio, destituye a Allen Vera, solamente al presidente del órgano, cuando quienes incurrieron en las faltas no fue solo el presidente del órgano, sino fueron todos los consejeros que pertenecían a la Liga Azul. Y entonces la Corte Constitucional, por esa tibieza que tiene, nos mete en el problema que estamos también ahora. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral se ha tomado 2 años en resolver una denuncia de una infracción electoral que es pública y notoria. Es decir, todos vimos cómo la Liga Azul hizo campaña política apadrinada por el expresidente Correa. Pasó la denuncia, el juez Fernando Muñoz resuelve y luego se demoran 5 meses en la apelación. Y aun cuando se demora 2 años, el Tribunal Contencioso Electoral le gana a la Corte Constitucional, que está en su fase de verificación de su sentencia constitucional. Aunque tenemos que tomar en cuenta que la Corte también podría destituir a Nicole Bonifaz, que en este caso hizo mayoría con el correísmo para poner al superintendente de O bancos. sea, 3 de los destituidos por el Tribunal Contencioso están en manos de la Corte Constitucional también. Una cuarta que no estuvo en el contencioso está en tema de la Corte, que es Nicole Bonifaz. Pero ¿qué efecto puede tener una decisión de la Corte Constitucional sobre los 3 ya destituidos? Bueno, son dos cosas distintas. Ujú. El Tribunal Contencioso Electoral es la más alta corte en materia electoral y lo que acaba de decidir es que los consejeros vulneraron el artículo 279 del Código de la Democracia, es decir, incurrieron en una infracción grave. Lo cual acarrea ciertas consecuencias, como por ejemplo una multa y además la suspensión de sus derechos políticos. Esa es una sanción. Pero la Corte Constitucional es el órgano máximo de interpretación constitucional y de aplicación de la justicia constitucional. Y entonces, en este caso, la Corte Constitucional está verificando que sus sentencias se cumplan. Eso por el artículo 436 de la Constitución. Entonces, son dos materias distintas. La Corte Constitucional podrá tomar medidas de reparación ante la vulneración de sus dictámenes, como por ejemplo la destitución. Y esto ha sido muy claro a la Corte, particularmente en el dictamen 219-IC, que es el dictamen en donde se le destituye a Allen Vera, en el párrafo 13 y 14. La Corte dice, yo puedo destituir si es que tú incumples mis sentencias. Entonces, son dos cosas distintas que en la práctica acarrean la destitución y la Corte verá si es que también hay otras sanciones que puede hacer, porque la Corte tiene todas las facultades de mandar a reparar las medidas, en este caso, por incumplir una sentencia constitucional. Yo quisiera cambiar de tema, Karen, pero ya que estamos hablando de la Corte Constitucional, algo que pasó el viernes y que en el chat de prensa muchos periodistas no entendían el comunicado que emitió la área de comunicación de la Corte Constitucional, es que dicen, decide sobre el encargo de la presidencia de la República de Daniel Noboa a Cynthia Gelibert, que dice que ha decidido hace 8 días, pero que aún no notifica. Y por esta razón no hacía público la sentencia ni la votación de los 9 jueces que integran la Corte sobre los decretos ejecutivos 494 y 500 que conciernen este caso.
Es decir, nos dicen que ya han tomado una decisión, pero tampoco nos dicen cuál. Creo que esto nos lleva al punto, bueno, procesalmente ellos han dicho es que estamos cumpliendo las notificaciones primero y Ante el se voto están, salvado. falta Son el voto 10 días término, salvado, ¿verdad? son 10 días término que tienen precisamente para notificar Desde el viernes. desde que toman la decisión, que es el viernes. El viernes, no hace, o sea, el viernes y 8 días para adelante, o sea, es decir, 10 días. Sí, son 10 días realmente, porque contaríamos el fin de semana en este caso, o sea, no contaríamos más bien. Ok. Entonces, pero bueno, entonces hay esa justificación procesal, digamos. Pero lo que está pasando es que la Corte Constitucional está haciendo un juego político, porque ¿cómo es posible que tomes una decisión tan importante respecto de quién es la vicepresidenta del Ecuador? Y digas, ya tomé una decisión, pero no puedo hacerla pública. Es una falta de irresponsabilidad de la Corte Constitucional, pero inmensa. Además que se filtra, ¿no? Porque salió el caso, Claro. yo era el día viernes Claro. a decir cuál era la decisión de la Corte, lo que provoca más preocupaciones además. Así es. Y el tema de los cálculos o coincidencias, porque esto lo pueden tranquilamente anunciar después de la primera vuelta. Y entonces el presidente también entra en ese juego. Rápido, rápido deroga el decreto 500, rápido, rápido comienza a tomar estas medidas. Entonces nos sume. Lo interesante para mí, bueno, no lo interesante, pero lo grave para mí es que nosotros, al final de cuentas, estamos en una situación en donde, en el lapso de una semana y media, no hemos sabido quién es nuestro superintendente de bancos, no hemos sabido quién es nuestra vicepresidenta, no hemos sabido quiénes son los consejeros de participación ciudadana y control social, porque en el Ecuador vivimos esta pugna de poder de políticos que se sacan la cabeza por entrar al juego político y luego no se quieren mover de ahí. Y a ese juego, lamentablemente, creo que la Corte Constitucional está entrando y se está convirtiendo en un actor político y no debiera hacerlo, porque no es el rol de una Corte. El rol de la Corte es velar por el cumplimiento de la Constitución que tan gravemente incumplió el presidente Noboa cuando designa y encarga e interpreta fuerza mayor como le da la gana. Y entonces la Corte entra en este juego y creo que la reflexión más grande es que independientemente de quién esté sentado ahí en Carondelet, parece que la Constitución a los ecuatorianos no nos importa. Eso parece, no importa dónde estés, parece que la elección de esto es ni la decencia a la Corte Constitucional porque tiene su salida procesal para justificarse, pero no es lo correcto, no es lo correcto que nos tengan esta incertidumbre. Cuando llegó esta nueva Corte Constitucional, si no me equivoco, en 2019, que fue obviamente variando por el cambio de magistrados, muchos decían que era la corte de lujo y una corte con alta credibilidad, pero en el transcurso, sobre todo en los 2 últimos años, se fue desfigurando un poco. ¿Por qué? Creo que Por las personas que llegaron, por la actitud del cuerpo colegiado, ¿por qué? Bueno, eso sería un caso interesante de estudio, pero creo que la renovación de la Corte Constitucional afectó a la credibilidad del órgano, también afectó a cómo se conformaron las mayorías dentro del órgano. Y creo que no tienen la misma calidad los jueces que tenían, yo coincido con usted, que tenían en un inicio con la Corte de Lujo, que con sus equivocaciones finalmente tenía mayor credibilidad. Y eso se está quitando y se nota cuando la Corte se convierte en un árbitro político, en el último, en la última voz. Yo me he puesto a pensar, ¿qué tan poco podemos hablar los ecuatorianos en política? ¿Qué tan poco podemos ponernos de acuerdo? Que todos los conflictos mínimos terminan en la Corte Constitucional. Y eso lamentablemente desnaturaliza sí el órgano, pero también termina afectando a la cultura de los jueces dentro del órgano que ahora se convierten en actores políticos de frente. Ahora, vamos a hablar, esta semana estamos ya en la última de campaña, termina el jueves y el domingo tenemos que ir a votar, a elegir nuevo gobierno, o elegir al mismo, no sé, pero bueno, A elegir, en todo a caso. elegir ya. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, yo creo que son unas elecciones importantes para el país. Creo que en el Ecuador nosotros hemos estado durante años eh, tomando decisión entre la dictadura y la no dictadura, ¿no es cierto? Porque eso es para muchas personas lo que representa el correísmo, lo que representa Luisa González con sus silencios que dicen mucho de Maduro, lo que representa que ellos hayan creado el CPCCS, lo que representa que ellos cada que pueden quieran poner sus garras sobre las autoridades de control. Y nuevamente, lamentablemente, creo que llegamos a esta dicotomía de quién será el político decente de esos 16 candidatos que va a llegar y que ojalá haga lo correcto.
Y lamentablemente, Milton, creo que no existe claridad sobre eso. Creo que los ecuatorianos vamos a llegar a las urnas sin saber realmente quién de los 16 será que es, si es que hay un buen candidato, porque como hay tanta dispersión de las opciones, creo que no hemos tenido la capacidad de tomar una decisión o de tener la suficiente información para tomar una decisión informada. Yo precisamente estaba viendo ahora en redes esta herramienta que han sacado algunos periodistas para poder ver los antecedentes de los asambleístas. Y vi, por ejemplo, me llamó este dato sobre los que tienen antecedentes penales. Me parece que son 200 algo que tienen antecedentes penales. Ujú, Em, 282, y entonces yo digo, bueno, dependerá de la denuncia, ¿no? 236. 236, dependerá de la denuncia. Pero cuando comienzo a ver el detalle de las denuncias, comienzo a ver asambleístas del Partido Social Cristiano por peculado, con informe de Contraloría, por $500,000. Y digo, esto no es una denuncia por, no sé, por persecución política, que podrían decir. Esto es una persecución, esto es una denuncia por un delito contra la administración pública. En otras palabras, es un rata. Y lo tenemos ahí de candidato a la Asamblea Y que Nacional. capaz gana. Y que capaz gana. Y que luego viene el Partido Social Cristiano y hace su alianza con el correísmo y estamos en lo mismo Pero hay un candidato de que está siempre. involucrado en el caso Plaga, si no me equivoco, Purga, Me parece, o Metástasis, perdón. sí, plaga, Metástasis. pantalla. Ok, y entonces yo digo, Milton, ¿qué tan bajo hemos llegado los ecuatorianos que tenemos esos candidatos ahí? Y por eso yo sí quiero hacer un llamado a los ecuatorianos antes de las elecciones de votemos con un poquito de civismo. Pero Que ¿cómo nos votar cueste un con poquito civismo si más. los cuadros que nos ponen los partidos, movimientos políticos son los que son? Creo que la primera opción es usar estas Y herramientas encima y nos obligan a comenzar votar por toda la En lista. bloque, y nos claro. obligan a votar O por toda sea, la hay, lista. Yo estoy de digamos que hay acuerdo. un decente en la lista que me gusta, Y me pero toca votar después el le sigue un partido. indecente. Entonces, ¿cómo Claro. hago Y le sigue un para que criminal, se porque ni pueda? siquiera. Claro, el decente se queda sin mi voto porque no va a votar por criminal. Sí, lamentablemente, como ustedes acaban de decir, es una decisión muy difícil. Creo que tenemos que votar con pragmatismo. Creo que para mí esa es la mejor manera de votar, pero votar informados. Y para mí, no votar por, al menos no votar por esos movimientos que nos han demostrado tan sistemáticamente y claramente que tienen alianzas con las mafias, que no les interesa un poquito la ley, como la Liga Azul, como la Revolución Ciudadana, que van y hacen trampa. Hacen trampa, es decir, lo que ellos hicieron es trampa. Se colaron, nos engañaron, no debían estar un día sentados ahí, les pagamos con nuestros impuestos para que hagan campaña y luego se sentaron ahí, les pagamos sus funciones para que representen a su movimiento político. Entonces, creo que es momento de decir, si es que no reaccionamos ecuatorianos, si es que no nos informamos, y no les voy a decir por quién votar porque realmente no sé, pero si es que no hacemos uso de estas herramientas para tratar de tomar una decisión cívica, vamos a seguir en lo mismo de siempre. ¿Qué hacer con el CPCSS? Ya tantos años que nos ha dado vergüenzas, shows bueno, y sí. Yo creo que el CPCC se tiene que eliminarse. En el 2019 yo trabajé para un grupo de ciudadanos que propusieron eliminar el CPCS. Fueron a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional bloqueó eso. Luego, en el 2023, volví a trabajar en una propuesta para eliminar las funciones del CPCS, porque de esa manera no teníamos que ir por la Asamblea Nacional. No pasó el referéndum. Entonces, mi posición personal es que esto se tiene que acabar. Es decir, eso es la muestra de que el plan político del socialismo del siglo XXI es una falla. Porque el plan político del socialismo del siglo XXI era el CPCS. Ah. Era eso, era la constitución de Montecristi, la participación ciudadana, supuestamente. Y vemos que eso ha fallado, pero estrepitosamente. En el proceso más simple que hacen ellos, que es el proceso de ternas, en donde simplemente tienen que elegir a uno de tres, se demoran casi 3 años en promedio, casi 3 años en elegir una terna. ¿Por qué? Porque están en sus pugnas políticas. ¿Por qué? Porque andan con sus carnets de discapacidad falsos. ¿Por qué? Porque andan prófugos, se van por tierra. Es decir, es una desgracia el CPCS y tiene que eliminarse. Y para mí tiene que reemplazarse con un sistema de nominación, control, veeduría y tecnicidad, que es una mezcla de ciertos principios que no va a ser perfecto, pero que al menos nos va a dar la transparencia de, ok, este partido votó por este y ahora le fiscalizo al partido o entiendo por dónde va, pero este disfraz de ciudadano nos tiene en un caos realmente increíble. Ahora, además, las personas que han pasado por el CPCSS, si bien se trató de hacer un ejercicio de democracia para que sean elegidos por voto popular, el remedio sería peor que la enfermedad, porque cada personaje que ha desfilado, creo que 18 han sido entre 18. destituidos y renunciados,
ya mismo vamos a principalizar a los menos votados, o sea, así la lista se va depurando, increíble. Y es una de las instituciones que más cantidad tiene de votos blancos y nulos. En el 2019, históricamente, me parece que el porcentaje de nulos y blancos que acumuló era sobre el 46%. Entonces, ya de por sí es una institución que no tiene legitimación real del pueblo. Y luego, como se van destituyendo, realmente las personas que se sientan ahí, ¿cuántos votos tendrán? No, todavía tendríamos que ver la resolución del CNE, pero sí, a mí sí me gustaría saber esas personas que se van a sentar ahí a elegir a la fiscal general del Estado, al siguiente Consejo de la Judicatura, ¿cuál es su legitimidad? ¿Quién votó por ellos? Entonces, sí, es realmente un problema, es una desgracia. Le tuvimos ahí al cura Tuárez, le tuvimos ahí a Cristian Cruz, le tuvimos ahí a cada uno de los impresentables que ha pasado, prófugos, presos, con carnet de discapacidad falso. Entonces, es la alcantarilla del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana es la alcantarilla del Ecuador y está lleno de ratas. Y lo que hay que hacer es limpiar eso. Y lamentablemente, si es que nosotros no elegimos a políticos con un poquito de decencia o de amor por la patria, no vamos a tener eso porque los políticos se van a seguir oponiendo a esos cambios, como lo han hecho Así desde el es. 2019. Gracias, Karen, por habernos acompañado. Karen Sichel, abogada especialista en Derecho Público y docente de la Universidad de las Américas.